Hoy vamos a continuar en Pueblo Abierto con protagonistas y en este caso vamos a hablar de Arcos de la Frontera y vamos a hablar con María José González, que es la delegada de Hacienda y Personal. Iba a decir sin quererlo, pero bueno, la verdad es que a mí es un tema que me gusta mucho. Sin quererlo, en este programa al final la situación económica, la economía de los municipios se suele llevar buena parte del programa cuando hablo con responsables políticos, porque al final ahí está la salud de las instituciones, de los ayuntamientos en este caso. Y hoy precisamente vamos a hablar con la persona que es responsable de las cuentas municipales en el Ayuntamiento de Arcos de 3 años y medio para acá, porque creo que las cuentas del Ayuntamiento de Arcos, como la de otros muchos ayuntamientos de décadas para aquí, no las firmaría nadie como responsable, porque son cuentas complicadas. Yo siempre digo una cosa: hay mucho de gestión, lógicamente, pero también algo debe de haber en cuanto al tema de la financiación, porque no todos los ayuntamientos están mal porque sí, o sea, que habrá un poco de ambas cosas. Evidentemente la gestión influye, pero también la financiación. Me enrollo hablando de economía del inicio de esta entrevista. Para algunos, responsables de un milagro económico; para otros, evidentemente la oposición, pues responsable de una gestión económica que valoran de otra forma. Pero digo lo de milagro económico porque sus propios compañeros, su alcalde, desde el inicio hablaban de una situación muy complicada. El enfermo parece que empieza a recuperar las constantes vitales, por lo menos. María José González, bienvenida. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que cuando a mí el alcalde me llama personalmente y me dice que le acompañe en su lista electoral, precisamente para que en el caso de que se ganaran las elecciones en el 2015, que parece que fue ayer, me hiciera cargo de la economía municipal, pues la verdad es que me dibujó un panorama pues desolador, como prácticamente hay en todas las administraciones públicas. Se ha gestionado muchas veces con falta de coherencia, con falta de planificación económica financiera, con falta de recursos, un poco de compadreo. Entonces, bueno, la última legislatura que hemos tenido, que encabezaban los señores de PP y AIPRO, pues la verdad es que dejó mucho que desear, porque es verdad que fue una política económica donde había dos cabezas pensantes. Entonces, como en cualquier economía familiar, cuando hay dos cabezas pensantes, pues es un desastre. Pues en esa etapa política fue un desastre. Pero bueno, la verdad es que después de que me dibujara el panorama que me dibujó y sabiendo que las finanzas del ayuntamiento... Cualquiera decía que sí, ¿no? No, a mí me atrajo porque la verdad es que como reto y persona que me encantan los retos, me gustó. Es que el que le gusta la economía, un poquito también le gusta eso, Es que ¿no? si te dan unas cuentas saneadas, claro, no tiene tampoco chispa. Pero cuando yo tomé conciencia de cómo estaba el sistema financiero, cómo estaban las cuentas del Ayuntamiento de Arcos, vamos, digo, no tenía nada que ver ya con la desolación que me habían transmitido. Era horroroso. Era una contabilidad que prácticamente no reflejaba ni imagen fiel, ni situación real, ni nada. Una contabilidad donde, para que la ciudadanía me entienda, un presupuesto que no supera los 25-26 millones de euros y había 31 millones de euros que no costaban en ningún lado. Que es que tú, para poder regularizar esa situación que me encontré de sopetón, digo, bueno, lo único que me queda es cerrar el ayuntamiento, no ocasionar gastos, que los funcionarios y los trabajadores municipales no cobren nómina durante un año ni trabajen para no ocasionar gastos, y que no se haga absolutamente nada en Arcos, y aún así estaríamos deficitarios. Necesitaríamos más de un año para poder recuperar esos 31 millones que están fuera de la contabilidad. Entonces eso fue para nosotros un palo tremendo, porque ese ha sido quizá el punto que a nosotros nos ha asfixiado de tal manera que no nos ha permitido sacar presupuestos durante toda la legislatura. Para explicarlo bien y que la ciudadanía me entiende, he necesitado 3 años y medio para regularizar y poder contabilizar lo que estaba guardado en un cajón. Es que no costaba en ningún lado. Teníamos una deuda de 2 millones de euros con la Seguridad Social en los estados contables, y la deuda superaba los 28 millones de euros. Es que no había. Realidad es que aunque hubiese querido tener un acuerdo de pago con Seguridad Social en ese momento, no hubiésemos podido hacerlo, porque no se podría pagar, porque no estaba recogido en los presupuestos ni en la contabilidad.
O sea, un desbarajuste total, un caos financiero, un caos en la contabilidad. Entonces, después de 3 años y medio de mucha lucha, de muchas reuniones en Madrid, de mucho trabajo y de mucha contención de gastos, conseguimos por fin pues poner un poco de orden. Hemos llegado a poder contabilizar todo lo que estaba fuera de presupuesto. Nos queda todavía por recoger una partida de 3 millones de euros con proveedores, que la verdad que es una cifra también preocupante, es una cifra que me preocupa muchísimo y que nos duele mucho como equipo de gobierno, porque son muchos de ellos proveedores locales que no pueden cobrar sus facturas que prestaron, de servicios que prestaron hace 4 años, porque el equipo de gobierno no hizo las retenciones de crédito y no contabilizó el gasto, o sea, gastó por encima de sus posibilidades, pero aparte con la irresponsabilidad de no registrarlo contablemente. Entonces, pues bueno, tenemos ahí todavía esa asignatura pendiente, pero ya de los 31 millones de euros solo quedan 3. Que es mucho, porque son 3 millones de euros, que 3 millones de euros son muchos millones de las antiguas pesetas y son muchas economías de muchas familias que están ahora mismo pendientes todavía de un hilo, pero que es que lamentablemente en una legislatura no nos ha dado tiempo de regularizarlo todo. Pero ya lo más gordo, por así decirlo, está saneado, está arreglado, está contabilizado, y eso pues bueno nos ha permitido ponernos al día con Seguridad Social y con Hacienda. Ahora estaríamos ya en disposición de poder sacar unos presupuestos. Lo que pasa que bueno, el tiempo se nos viene encima porque nos enfrentamos que como es el final del mandato, en mayo tenemos ya elecciones, no podemos aprobar un presupuesto estando en minoría, donde ya la oposición está en campaña y donde además no podemos condicionar sin saber quién va a salir elegido a partir de mayo. Entonces, bueno, hemos decidido hacer las modificaciones presupuestarias necesarias para poder tener un poquito de holgura, para poder tener un poquito de margen de acción y poder hacer las cosas que tenemos que hacer de aquí hasta agotar la legislatura. Y si volvemos a ganar la confianza de los arcenses, pues a partir de mayo tendremos presupuestos ya reales, presupuestos donde podamos arreglar la situación de esos 3 millones de euros que todavía quedan pendientes de arreglar de la legislatura anterior, y donde podamos demostrar a la ciudadanía arcense que lo que durante 3 años y medio venimos diciendo este equipo de gobierno, que es que hay otra forma de hacer política, que hay forma de gobernar con coherencia, con responsabilidad y sobre todo mirando por cada céntimo de los arcenses, porque es posible. Esa quizás sea la espinita que le queda clavada a María José en esta legislatura. La oposición ahora, de hecho, critica que decían que era el único ayuntamiento de la provincia que no había podido sacar un presupuesto en 4 años, un perfil económico como el suyo. No soy muy dado a hacer públicas conversaciones privadas, pero recuerdo ahora hace como 4 años cuando entrevistaba a un Isidoro Gambín, que era candidato, no era todavía alcalde, y me decía: tengo un perfil económico que ya verás si lo consigo, no sé qué, y se refería a María José, me lo decía fuera de cámara. Creo que es algo positivo, así que por eso lo aireo entre comillas. Él estaba ilusionado con que fueras en su equipo y buscaba ese perfil económico. Dentro de ese perfil económico, el no haber podido sacar el presupuesto, que es la madre del cordero en este caso, pesa, ¿no? Pesa porque... Sí, la verdad es que sí. Además la verdad es que es mucho más difícil gobernar sin presupuesto. Exactamente. El presupuesto es la herramienta básica para poder gobernar una administración local o una administración del orden que sea, ¿no? Entonces, es la herramienta que realmente te permite planificar y que te permite, pues bueno, hacer las inversiones, hacer proyectos y realmente, pues bueno, adaptar lo que son y cubrir los servicios esenciales de la población. Pero es verdad, y quiero aprovechar también la ocasión para para agradecerle a Isidoro el que depositara esa confianza que tuvo en mí como economista para que pudiera llevar a... Exactamente, y a mí me la ha demostrado también durante estos 3 años y medio, pero sobre todo que sin conocernos previamente, él confió cuando vio el currículum y simplemente por las referencias que le dieron. Yo he intentado no defraudarle desde luego, pero bueno, es verdad que es de admirar que una persona pues deposite la confianza sin conocerla previamente, y quiero agradecerle ese depósito de confianza. Pero que es verdad que cuando a mí me dejan o me ponen sobre la mesa la responsabilidad de administrar el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, que no es poca cosa y que es un presupuesto que es bastante amplio, pues el primer año redactamos presupuestos
y esos presupuestos se elaboraron, y esos presupuestos además le gustaron muchísimo a Isidoro como alcalde, y bueno, y el equipo de gobierno estaba contento, pero eran unos presupuestos que no podíamos sacar porque si hubiésemos querido aprobar esos presupuestos hubiésemos tenido que mantener la situación de... No, cerrar el ayuntamiento, es que no podíamos, porque claro, nosotros empezamos a redactar unos presupuestos sin saber que quedaban 31 millones de euros pendientes de contabilizar. Cuando empezamos a tirar de todos los hilos y empezamos a desmenuzar un poco lo que son los estados financieros del ayuntamiento y descubrimos que las deudas que teníamos con Seguridad Social y Hacienda no eran reales, que no estaban bien contabilizadas, dijimos, bueno... ¿Cómo puede suceder? Eso es algo ilógico. Cuando a mí me dice la oposición, que es el único ayuntamiento que no ha sacado presupuesto, digo, no, es que tenéis que ir un paso previo. Es que cuando yo me he reunido en el Ministerio de Hacienda, cuando hemos ido el alcalde y yo al Ministerio de Hacienda y hemos dicho, esta situación es irreal, los datos no son ciertos, se echaban las manos a la cabeza, decían, es el único o de los pocos ayuntamientos de toda España que tiene esta situación irregular. Y te explico el porqué. Había muchos ayuntamientos que habían dejado muchas facturas en los cajones, los famosos facturas que se quedan pendientes de pago. Pero en el 2012 hubo una oportunidad de regularizar esa situación. El Ayuntamiento de Arcos, bajo el gobierno del Partido Popular y de AIPRO, solicitó los fondos para poder regularizar esa situación. Lo que es incomprensible que en el 2013 le manden un escrito requiriéndole que subsane la información a la solicitud que había planteado y desistieron. Y fuimos uno de los pocos ayuntamientos de toda España que se quedó sin posibilidad de regularizar esa situación, que iba precisamente encaminado para Hacienda y Seguridad Social. Después de múltiples conversaciones en Hacienda, de habernos reunido con el director general de Administraciones Públicas, haberle explicado hasta la saciedad con la interventora, el tesorero, los habilitados nacionales, la situación de Arcos es insostenible porque es que es una cuantía que es superior al propio presupuesto municipal, lo que está fuera, lo que no aflora en contabilidad. Hicieron una medida extraordinaria de un nuevo pago a organismos como son la Seguridad Social y Administraciones Públicas, Seguridad Social y Hacienda, y precisamente para que Arcos pudiera regularizar esa situación, que es lo que en el 2017 se solicitó y en el 2018 culminó, que fue con el poder reconocer y poder contabilizar la deuda con Seguridad Social y Hacienda, que no está pagada, todavía se debe, pero por lo menos se ha negociado, lo hemos podido pedir a fraccionamientos de pago, que como plazo máximo suelen dar 5 años y precisamente alabando la buena gestión económica de este municipio nos han permitido hacer en 10 años, nos han duplicado el plazo, pero claro, todo eso ha sido con informes de intervención, con documentos fehacientes diciendo, mira, estas son las medidas que se están haciendo, estas son las medidas económicas que se están adoptando en Arcos de la Frontera y esta es la situación tan irregular y tan atípica, que es que éramos uno de los pocos ayuntamientos de Arcos que mantenía esa situación de tener un importe tan elevado, vuelvo a repetir, 31 millones de euros frente a un presupuesto de 25 que no se había regularizado ni se había contabilizado. Entonces, claro, que a mí la oposición me venga a decir que es que no hemos sido capaces de sacar un presupuesto, no señor, los presupuestos son fáciles de hacer y más un papel que todo lo soporta, pero es que los presupuestos hay que hacerlo razonablemente, lo hay que hacerlo entendiendo de la materia y sobre todo sin engañar a la ciudadanía, porque si tú un presupuesto pones los ingresos superinflados, luego los gastos además la mitad no los contabiliza, al final el déficit público que tú le estás añadiendo a las administraciones lo que luego nos asfixia a todos. Entonces, eso es lo fácil. Lo complicado y lo difícil es decir, pues bueno, me trago mi orgullo de economista, voy a seguir permitiendo que me digan lo que quieran desde la oposición, pero yo no voy a traicionar a quien depositó el voto en nuestro equipo. No podemos, este equipo de gobierno no va a traicionar a los votantes. Este equipo de gobierno dijo que iba a ser responsable, que iba a ser coherente y sobre todo que iba a gobernar con lealtad y es lo que hemos hecho. No podemos sacar presupuestos, nos aguantamos, no podemos hacer grandes inversiones por no tener presupuesto, pues vamos a ir haciendo las pequeñas, lo que Arcos se merezca, pero lo que no vamos a hacer es engañar a la ciudadanía. No vamos a decir tenemos las cuentas saneadas cuando ni siquiera estaban contabilizadas. Primero nos hemos arremangado bien las mangas, nos hemos puesto a trabajar, hemos
saneado y solventado la situación tan difícil que teníamos en las cuentas y ahora pues empezamos a trabajar como cualquier otro ayuntamiento. Por supuesto que ahora que eso está solventado tendremos presupuesto y lo tendremos todo. Lo que pasa es que, bueno, la legislatura son 4 años y no nos ha dado tiempo de más. Pero ya sí nos adelanta María José que estamos en plena disposición, circunstancias de que en junio se empiecen a hablar ya de presupuesto, sea quien sea el equipo de gobierno, claro, o sea, le toque al actual o le toque a otro equipo de gobierno. No sé si María José, porque estas preguntas en esta época son complicadas y delicadas, no sé si María José tiene garantizada su continuidad dentro del equipo de gobierno, no porque la vayan a dejar seguir, sino porque le apetece seguir, porque creo que el mensaje del equipo de gobierno es claro, ¿no? Siguen confiando en ella para llevar las cuentas municipales, en el supuesto de que Isidoro Gambín siga siendo el alcalde. ¿En lo personal te sientes con fuerza, María José? En lo personal me siento con fuerza, sobre todo porque sé que mi alcalde sigue confiando en mí, pero yo, tengo totalmente asumido que la política no son cargos para quedarte toda tu vida, esto no es un puesto de funcionario, esto no es un puesto, unas oposiciones que se sacan, esto es algo temporal. A la política se viene para realizar un servicio de cara al público, para intentar aportar un granito de arena a tu propio pueblo y al gobierno de tu propio pueblo, y yo, mientras que mi alcalde siga siendo candidato y siga confiando en mí, pues por supuesto que contará conmigo, eso es indiscutible, pero yo soy además partidaria de que el que es valiente para ser candidato tiene que tener total autonomía y libertad para elaborar su lista. Entonces yo siempre se lo he dicho, digo, siempre que te sea útil puedes contar conmigo, si encuentras a alguien que te pueda resolver la papeleta mejor, total libertad para incorporarlo, porque esto es algo de paso, Hay que tenerlo claro que sí, eso está claro. Que es así. Eso igual es más fácil cuando se viene de la empresa pública y entras en política circunstancialmente, ¿no? Es lógico que hay gente que a lo mejor crece un poco más al abrigo de la política y es más difícil asumir que ahí fuera hay otro mundo, ¿no? La verdad es que sí, pero quizá el fallo que hemos tenido en todos estos años de política es que el que viene a la política no puede venir pensando que esto ha conseguido un puesto de trabajo, ¿no? Para toda la vida. Exactamente. Ir cambiando de aquí a allí. Porque pierdes tu independencia. Tú tienes que tener la capacidad de decir, bueno, a mí me motiva estar en una agrupación política porque los valores coinciden con esa agrupación política, porque creo que voy en la misma dirección de esa agrupación política, y luego prometo un cargo público donde velas por el interés de los ciudadanos y no puedes olvidarte de que estás velando por el interés de los ciudadanos y de la ciudadanía. Entonces, desde ese mismo momento en el que prometes tu cargo público, tienes que tener muy claro que mientras que continúes haciendo aquello que prometiste, muy bien, pero no todo vale con tal de mantenerte en el sillón. Entonces, cuando tú crees que vas a estar eternamente en un sillón, olvidas eso. Mientras que si tú sabes que estás de paso, yo creo que tienes más pendiente lo que te trajo a la política. Y yo en este caso, pues bueno, tengo muy claro que yo vine a poner un poco de orden en la economía municipal. A medida de que sea útil y lo pueda seguir haciendo, aquí estoy. En la medida en la que ya no sea útil o ya no sea necesaria, pues me voy sin problema de ningún tipo, vamos. Venís defendiendo desde el equipo de gobierno, la persona también del alcalde, además de María José, que la economía ha mejorado, que la situación es mucho mejor, que es algo que ya se nota en el pago a los proveedores e incluso os habéis planteado hace días una inversión importante como la de la piscina cubierta, no para el próximo ejercicio una modificación presupuestaria del proyecto global, pero sí una cuantía importante, hablamos de 500.000 euros de inversión propia, algo impensable hace poco tiempo. ¿Hasta ese nivel ha mejorado la economía, sí, María José? Nosotros durante estos 3 años y medio hemos venido haciendo muchas modificaciones presupuestarias. Nosotros hemos tenido que jugar con las partidas que teníamos en los presupuestos que venimos prorrogando desde el 2015, puesto que eran unos presupuestos, bueno, que aparte de irreales, eran también el planteamiento político que tenía el anterior equipo de gobierno. Nosotros prorrogamos los presupuestos y entonces las partidas
que se puedan hacer, como por ejemplo el capítulo 1 de personal, pues bueno, el personal que hay en el ayuntamiento es el que hay, se destina a pagos de personal, pero luego determinados gastos corrientes que nosotros hemos ido eliminando los gastos superfluos, que hemos ido conteniendo el gasto, hemos puesto en marcha la oficina de contratación, la oficina de compra, todo, hasta un paquete de folios se licita en el Ayuntamiento de Arcos. Hemos conseguido ahorrar muchísimo dinero nada más que con esos procesos de compra y de licitación. El otro día hablabais de 520 y tantos mil euros este último año, de haber hecho y de haber pedido para contratos menores 3 presupuestos por cada oferta o por cada necesidad que teníamos en el Ayuntamiento, hemos ahorrado más de $500.000 de euros. Entonces, dentro de nuestras posibilidades, ahora mismo sí que estamos en disposición. De hecho, teníamos el informe favorable de la interventora de que podíamos destinar 500.000 euros a la piscina, a la terminación de la piscina climatizada. ¿Con estos 500.000 euros terminábamos? No, porque esto va a ser un gasto plurianual, pero precisamente porque es un gasto plurianual, el gasto plurianual no se aprueba hasta que no se tiene ya el proyecto totalmente cuantificado. Nosotros con el tema de la piscina cubierta, que yo creo que es la única acción que ha intentado los equipos de la oposición de hacer oposición en esta legislatura, porque es verdad que hemos tenido una oposición dormida, totalmente pausada, no hemos tenido oposición durante esta legislatura, pues bueno, quisieron sumarse entre ellos y echarnos por tierra la modificación presupuestaria, pero yo creo que sin tener en cuenta realmente lo que estaban haciendo, porque han mezclado una serie de conceptos que se entiende que no manejan los conceptos económicos, pero sobre todo se han hecho un cacao ellos mismos, que ellos mismos han montado una película y se la han creído. Cuando hablan de que habíamos empezado la casa por el tejado, pues para nada, es que nada más lejos de la realidad. Tanto el alcalde como yo misma, que fui portavoz en ese pleno, en este punto del orden del día de la modificación presupuestaria, teníamos muy claro que lo primero era hacer un estudio geotécnico. De hecho, se ha demostrado, y he demostrado hoy también en una rueda de prensa que he dado, que las peticiones se hicieron con anterioridad al pleno que se celebró, o sea que ya habíamos iniciado ese proceso de licitación del estudio geotécnico. Ese estudio geotécnico nos iba a decir en cuánto teníamos que modificar o en cuánto iba a variar el proyecto de terminación de la piscina cubierta, pero que paralelamente teníamos que iniciar una modificación presupuestaria, porque si en los presupuestos no aparece la partida de finalización de piscina cubierta, no podíamos iniciar ningún otro proceso. ¿Qué ocurre? Que cuando tú haces una modificación presupuestaria, esa modificación presupuestaria la tienes que exponer al público durante 30 días. Dijimos, pues en esos 30 días se ha culminado el proceso del estudio geotécnico, se sabe ya si realmente lo que hay invertido sirve o hay que demoler algo, y se adapta el proyecto a ese estudio geotécnico, y cuando termine la exposición al público se saca a licitación y se aprueba el gasto plurianual. O sea, iba ya todo como lo venimos haciendo desde que empezamos a gobernar, que lo hemos hecho siempre igual. Y todas esas modificaciones presupuestarias, en algunas nos han apoyado y en otras no. ¿Qué ocurre? Que como estamos en enero y ya están en pre-campaña electoral y han pensado que podían hacer campaña electoral con el tema de la piscina cubierta, pues han lanzado una serie de mensajes a la opinión pública que para nada tienen realidad. Hemos demostrado ya de que el alcalde no ha mentido bajo ningún concepto, en ningún momento. Vuelvo a repetir que nosotros tenemos muy claro como equipo de gobierno que gobernamos desde la responsabilidad, desde la coherencia y desde la lealtad hacia todos los votantes nuestros, que somos muy responsables con cada céntimo de dinero público. Y bueno, nosotros simplemente hemos querido cubrir una demanda que hay, que por seguridad también nos interesa tomar una decisión con la piscina cubierta, porque no deja de ser un agujero ahora mismo en el terreno que puede ocasionar también peligro, y que bueno, que tenemos ganas de terminar, porque además es un servicio que nos demanda la ciudadanía de Arcos. Si es algo bueno para el pueblo y es algo que podemos sacar entre todos, a nosotros no nos ha temblado el pulso en rescatar el proyecto que ya había modificado PP y AIPRO y decir vamos a continuar con él. De hecho, las obras no van a iniciarse antes de las elecciones. No se va a inaugurar una piscina climatizada antes de las elecciones. Simplemente es un proceso que se pone en marcha y que quien gane y obtenga la confianza de todos los arcenses en la siguiente legislatura, pues culminará. Pero simplemente es el gobierno socialista, cuando Isidoro Gambín era delegado de deporte, inició y puso en marcha el proyecto.
El gobierno del PP y AIPRO lo tuvo paralizado durante 4 años. En los últimos 2 meses quiso darle ese impulso a la piscina y modificaron el proyecto. Hasta ahí todo muy bien, solo que el fallo que cometieron Partido Popular y AIPRO es que quisieron dar a dedo ese contrato. Entonces, claro, la intervención de fondo se lo echó para atrás. El interventor dijo que no lo permitía. Tú no puedes dar un contrato a dedo. La ley hay que cumplirla, y más siendo una administración. Entonces, nosotros hemos hecho coger ese mismo proyecto que ellos quisieron hacer, someterlo a un proceso de licitación y seguir con él para hacia adelante. Entonces, por eso nos sorprendía tanto que organizaran el pleno de tal forma que, por ejemplo, hubo un concejal del Partido Popular que prácticamente no ha venido a ningún pleno durante toda la legislatura, que vino para votar que no a la piscina cubierta y luego se fue. O sea, estaba todo orquestado para tumbarnos lo de la piscina cubierta, pero que no nos lo tumban a nosotros. Se han tumbado ellos su propio proyecto, modificando el proyecto de la piscina cubierta, y la han tumbado a la ciudadanía de Arcos el tener una piscina cubierta. Pero no a este equipo de gobierno. Este equipo de gobierno simplemente ha querido, una vez que tiene las cuentas algo más saneadas y que hay posibilidades de terminarlas, pues poner en marcha un proyecto que creemos que es beneficioso para Arcos. Como habéis dado pasos posteriormente a eso con el estudio geotécnico, se entiende que queréis seguir el proceso de la piscina cubierta. ¿Qué panorama es el que os planteáis ahora? ¿Qué esperar al próximo presupuesto, la próxima legislatura, o os planteáis un intento previo? Nosotros seguimos trabajando en el tema. Nosotros ahora mismo, cuando obtengamos ya los resultados del estudio geotécnico, pues los haremos públicos. Hoy he dado a conocer, por ejemplo, el proceso de licitación de ese estudio geotécnico con fechas y plazos para que se vea que fue anterior al pleno, que nosotros ya lo teníamos comenzado. Una vez que tengamos los resultados, los daremos también a conocer a la ciudadanía, y una vez que esté ya el resultado, volveremos a intentar de hablar con la oposición. No sabemos si la oposición esta vez asumirá su responsabilidad y votará a favor, y si no, de todas formas, ya el alcalde personalmente está hablando con administración superior a la nuestra para poder obtener los fondos necesarios y poder culminar, o por lo menos avanzar, el tema de la piscina cubierta. No creemos que sea buena la crispación política en servicios como este. ¿Eso quiere decir que vais a intentar contar con algún tipo de subvención? Sí. Sí. Nosotros ahora mismo estamos en disposición de poder pedir subvenciones públicas, ayudas públicas, y bueno, seguimos, porque nosotros la verdad es que no paramos. Aunque nos digan que no una vez, bueno, si hubiésemos hecho caso al Ministerio de Hacienda, incluso cuando la primera vez nos dijo que era una locura lo que pretendíamos de sanear la economía, porque no íbamos a tener acceso a poder contabilizar los 31 millones de euros, pues mira, 3 años y medio después lo hemos conseguido. Entonces nosotros no nos resistimos, nosotros somos de seguir luchando y de intentar conseguir lo mejor para la ciudadanía de Arcos. Hace unos días habéis dado un paso más en el tema de la consolidación de la plantilla. Os habéis marcado varios hitos, algunos ya se han cumplido, otros parece que todavía están pendientes y que parece que se pueden quedar para esa próxima legislatura. De hecho, ya es que nos quedan 3 meses, el tiempo ya está encima, ya es complicado los procesos legales y demás, es complicado sacar adelante muchas más cosas. Supongo que habrá cosas por culminar, pero otras van a ser complicadas de llegar antes. Pero sí que habéis hecho ya la consolidación de una parte del funcionariado, os queda todavía consolidar el resto de la plantilla, e incluso hablabais de alguna nueva oportunidad del acceso al mercado laboral, que sabemos que eso sí que le interesa mucho a los espectadores. No es que no nos interese lo de la plantilla actual, que lógicamente también tiene su importancia para muchos, pero sí que haya nuevas oportunidades laborales, normalmente llama mucho más la atención a quien está esperando esa oportunidad, ¿no? Pues la verdad es que sí. Nosotros al principio de esta legislatura ya hicimos público de que en materia de gestión laboral íbamos a luchar por la estabilidad del empleo público, íbamos a luchar también por la legalización del acceso al empleo público. Nosotros nos encontramos también en esa materia un ayuntamiento donde, bueno, se habían estado durante 4 años que la forma de entrar en el ayuntamiento era el dedo mágico de un político, era tú entras porque eres familia, o porque eres simpatizante, o porque eres votante, o porque te debo un favor, y eso, pues bueno, dijimos desde el minuto 1 que se iba a finalizar.
El enchufismo acabó desde el minuto 1 en el ayuntamiento, desde que entramos nosotros. Establecimos los procesos de bolsas de trabajo y todos los contratos que no van por bolsa van por la oficina del SAE o por servicios sociales. No hay ninguna otra forma de entrar a trabajar en el ayuntamiento. No sirve de nada, ya no hay colas delante de los políticos pidiendo trabajo, porque saben, la mentalidad de Arco también ha cambiado, ya saben que eso no es posible, ni es legal, ni es justo para los ciudadanos. Y a partir de ahí ya nos quedaba la asignatura pendiente de los trabajadores que ya estaban en el ayuntamiento. Nosotros nos encontramos una plantilla de cerca de 400 trabajadores municipales, donde únicamente, no llegaban ni a 90 los funcionarios públicos, el resto eran funcionarios interinos, casi que otra centena, 100 personas que llevaban años ocupando una plaza de funcionario interino, y luego un montón de contrataciones irregulares, contrataciones de personas que habían entrado como laborales en el ayuntamiento y que en un momento determinado pues dejan de firmar contratos con el ayuntamiento y se convierten en plantilla ya fija del ayuntamiento. ¿Qué nos encontramos ahí? Pues nos encontramos con que hay una relación de puestos de trabajo que no tenía nada que ver con realmente la plantilla efectiva que tenía el ayuntamiento. Cuando nos dispusimos a abrir la plantilla, la relación de puestos de trabajo, pues nos dimos cuenta de que el capítulo 1 estaba muy sobrepasado, no podíamos abrir la relación de puestos de trabajo, puesto que no podíamos crear nuevas plazas, tampoco porque no teníamos presupuesto propio, porque los presupuestos están prorrogados, total que era la pescadilla que se mordía la cola. Entonces decidimos, vamos a hacer aquello que podamos hacer y el resto lo vamos a ir dejando hasta que se sanee la situación económica y podamos empezar a hacerlo. Lo primero que nos encontramos fueron una serie de funcionarios, en total 25, que estaban en comisiones de servicio y que estaban fuera de ley. Estaban también algo que se había gestionado mal. ¿Ocupaban otro puesto diferente al suyo? Sí, son personas que ocupan un puesto de categoría superior, pero las comisiones de servicio se tienen que dar de forma provisional, de forma temporal. ¿Qué ocurre? Con una comisión de servicio el equipo de gobierno la puede otorgar durante un año y como mucho prorrogarla otro año más. Luego pero a partir de ahí tiene que volver a su puesto, a su situación. O durante esos 2 años haber creado la plaza o haber creado un proceso de promoción interna para que ese trabajador, ese funcionario, ocupe esa plaza ya en propiedad. ¿Qué ocurre? Que aquí desde el año 90 y tantos no se había hecho nunca un proceso de promoción interna en el ayuntamiento. Llevaban casi más de 20 años que no se hacía un proceso de promoción. Cuando nosotros nos encontramos que cambian los servicios de intervención en el ayuntamiento, de que ya no podíamos pagar la nómina porque no le podíamos pagar eso a los funcionarios, decidimos estabilizar esos puestos de trabajo y decidimos convocar, eliminamos las comisiones de servicio, que en su día dieron muchísima guerra también porque la oposición intentó hacer política de aquello. Yo creo que también desde el punto de vista de la ignorancia o de no haberse leído bien la legislación laboral. Y nosotros seguimos hacia adelante, tuvimos muchísimas reuniones con los funcionarios para tranquilizarlos y le dijimos que la oportunidad que tenían es que en una administración pública ocupar una plaza de categoría superior, la única forma de hacerlo es sometiéndote a un concurso de oposiciones, que no hay otra. Se sacó un concurso de una promoción interna, ha culminado la semana pasada, el viernes fueron nombrados todos aquellos funcionarios que han aprobado el concurso de oposición, han sido nombrados ya en sus nuevas plazas y ya hemos dejado arreglado una parte. Ahora nos queda otra parte que es la parte del personal interino y la parte del personal laboral del ayuntamiento. El personal laboral lo hemos dejado para la tercera fase porque el personal laboral no se puede regularizar hasta que no tengamos un presupuesto propio. Como he explicado ya que no estábamos en disposición de sacar presupuesto, lo hemos tenido. ¿Qué era lo único que podíamos arreglar con presupuestos prorrogados? Pues la estabilización y consolidación de puestos de trabajo, que es la plantilla del personal funcionario interino. Pues estamos ahora mismo inmersos en ese proceso de estabilización y consolidación de puestos de trabajo para el personal interino. Son personas que llevan 15 años o 20 ocupando una plaza de funcionario interino, que tampoco no es lo normal, porque tampoco no es legal eso. El personal interino, como mucho, debería de estar en un proceso 3 años y en esos 3 años debería de sacar la plaza ya de funcionario de carrera, un concurso oposición donde consigan su plaza, pero tampoco no se hizo nunca.
los antecesores míos no decidieron que eso no era necesario hacerlo. Pues nosotros ahora mismo lo estamos haciendo precisamente para ofrecerles estabilidad y para que una vez que ocupen su plaza como funcionario de carrera en la plaza en la que entraron como interinos, pues bueno, que luego también puedan promocionar y puedan hacer carrera dentro del ayuntamiento. ¿Todo esto en qué redunda? Pues todo esto redunda en que tengamos un servicio de calidad de cara a la ciudadanía, que es al fin y al cabo lo que se pretende, porque no nos podemos olvidar que el que entra de funcionario no es para resolverle la papeleta al funcionario, sino es para que el funcionario le resuelva las papeletas a los ciudadanos de Arcos de la Frontera. Entonces, para eso necesitamos una plantilla que esté preparada, que esté formada y sobre todo que tenga sus puestos de trabajo, que no tenga el miedo en el cuerpo de decir, es que si yo ahora mismo no hago lo que me dice este político, me pueden amortizar mi plaza, ¿no? El funcionario tiene que ser totalmente independiente a la política. Y es lo que hemos pretendido hacer nosotros y estamos inmersos. Paralelamente a eso, sí que nos han permitido algunas plazas que tenemos ahora mismo vacantes en nuestra RPT, en concreto son 7 plazas las que vamos a sacar a oposición libre, que las hemos sacado ya se han publicado también, para que puedan entrar personas a trabajar y ocupar un puesto como funcionario interino. Ya se han sacado Ya se han sacado también. Estas personas que entren y ocupen la plaza como funcionario interino, luego tendrán la posibilidad, en el plazo de 3-4 años, de ocupar la plaza también como funcionario, porque ese es el proceso que exige y que se debe de plantear en una administración pública. ¿Y para esas plazas cómo será la selección, María José? Concurso-oposición. Un concurso-oposición. También hemos sacado 8 plazas de educadores y trabajadores sociales para el proyecto que se ha puesto en marcha desde la Delegación de Servicios Sociales, que es de zonas desfavorecidas. Es una subvención importante que habéis recibido para... Exactamente. Es una subvención que nos da la Junta de Andalucía precisamente para remodelar todo lo que es la Delegación de Servicios Sociales, para que aquellas personas que son usuarias actualmente de servicios sociales no simplemente se les dé un trabajo de 5 días o de 15 días o que se les pueda pagar una factura, sino que se les ayude de forma más profunda, de tal manera que se les pueda orientar y que puedan conseguir un puesto de trabajo pues que sea duradero en el tiempo y que puedan realmente remontar su economía financiera en su casa y que puedan salir, pues bueno, de que si se es usuario de servicios sociales durante un tiempo, a partir de ahí ya pueda ir solo caminando sin tener que ser eternamente usuario de servicios sociales, que es lo que al fin y al cabo se pretende. Esa subvención a largo plazo, podríamos decir, no es una cuestión de meses. Van a ser para 4 años. Que esas plazas pueden contar con esa estabilidad, por llamarlo de alguna exactamente. forma, ¿no? Se van a las plazas que se han sacado también ya van a ser para 4 años, o sea, por eso lo hemos hecho por un proceso de interinidad. Lo que pasa es que esas plazas luego no se van a quedar de funcionarios, sino que una vez que termina el proyecto, que finaliza los 4 años, pues se amortizan otra vez. Entre comillas, a terminar el proyecto ya no es necesario seguir con estas contrataciones, que al fin y al cabo es lo que en algunos casos tendríamos que haber hecho para que no es tarde que ellos va a rever en estos lodos. Nos hemos quedado sin tiempo hace muchísimo, pero no quiero que nos vayamos sin hablar también esta parte que a los ciudadanos les interesa mucho, es el tema de los planes de empleo también, que están, no sé si ya lo tenéis incluso preparado definitivamente y se van a iniciar las selecciones a través del SAE. Hablamos de 300 puestos de trabajo durante 6 meses, con lo cual también sabemos que hay muchos vecinos pendientes de... Pues bueno, en esto voy a ser muy breve porque sé que estamos ya fuera de tiempo. Los planes de empleo, ya la semana pasada se mandó al SAE la oferta para lo que es el equipo que va a gestionar los planes de empleo, que van a ser una serie de personas que gestionen todo el proceso, y para la semana que viene probablemente empiece ya el propio SAE a empezar la selección de las distintas líneas de trabajo. Yo me comprometí con la ciudadanía de que conforme se vayan abriendo las líneas y que le vayamos diciendo al SAE, pon esta línea en marcha o esta otra, las vamos a ir comunicando para que todos los ciudadanos estén atentos, pero ya los ciudadanos no tienen que hacer nada más, sino simplemente esperar que el SAE les avise, que les mande una carta, y en el caso de ser seleccionados, pues que acudan al proceso de selección, y si luego son beneficiarios del trabajo, pues encantados de verlos en el ayuntamiento trabajando. Es lo que te iba a decir, porque al final lo que creo que creamos la confusión en el ciudadano, se queja mucho desde las oficinas del SAE y demás, porque cada vez que hablamos de este tema hay un aluvión de personas que van allí a pedir. No hay que hacer nada, simplemente hay que estar inscrito en el SAE. Exacto. Si ya estás inscrito en esa línea, el SAE se ocupa ya de todo. Imaginamos que hacen falta, no lo sé, jardineros, pues si ya estás inscrito como demandante de empleo de jardinería, pues ya te van a valorar no es que van a llamar a todo el mundo, pero tendrán sus baremos, su valoración,
y ya ahora la selección es el propio SAE, ¿no? O sea que no hace falta, podemos ir donde queramos, lógicamente, y os atenderán, ¿no? Pero que es verdad que la gente lo escucha, y como hay esa inquietud y esas ganas de obtener un empleo, pues normalmente se acercan a la oficina y al final saturamos el servicio, cuando ya está todo más o menos programado. En definitiva, por lo que escucho, María José, le hago la pregunta que le hago siempre a todos los responsables políticos. Hoy puede afirmar o no, no lo sé, me lo responde, que en el momento en que le toque dejar el ayuntamiento, si le toca dejarlo dentro de unos meses, la situación es algo mejor que lo que se lo encontró, ¿no? Sí, totalmente, vamos. Yo es que lo que le pido como mínimo a todos los políticos, venimos de donde venimos, en todos sitios, por lo menos a partir de ahora vamos a intentar que siempre lo dejemos un poco mejor, y al final habrá un momento en que lo arreglemos, ¿no? No, la verdad es que el Ayuntamiento de Arcos vamos a dar un vuelco en lo que es la situación económica financiera brutal. El Ayuntamiento de Arcos ha dado un giro espectacular. Y es verdad que bueno, se ha saneado muchísimo en cuanto a las cuentas municipales, pero que de todas formas, antes de que lleguen las elecciones, vamos a exponer, porque estamos trabajando ya en ello, un informe donde se vea cuál fue el punto de partida y cómo lo dejamos. ¿Ese saneamiento es más de reestructuración de deuda o también de reducción de deuda, María José? No sé si... Tanto de reducción de deuda como reestructuración de deuda, como saneamiento contable, saneamiento financiero, de realidad contable, o sea, es que en todo. Ha sido una mejora increíble, pero de todas formas, como a mí me gusta hablar con datos por delante y nos gusta, en este equipo de gobierno nos gusta mucho la transparencia. Le gusta la economía y le gustan los números, le gustan los datos. Vendremos con esos datos y vendremos y demostraremos antes de que sean las elecciones cuál fue el punto de partida, cómo nos encontramos el ayuntamiento y cómo lo dejamos antes de irnos. Muchas gracias por tu amable atención. Sabemos que las agendas son complicadas, pero siempre este ratito para hablar, al final no con uno, sino con la ciudadanía, creemos que bueno, se nos quedan cosas sobre la mesa, podríamos estar un montón de horas hablando, así que tenemos otra cita pendiente. Estupendo, cuenta con ello. Muchas gracias a ti. Y a vosotros, espectadores, muchísimas gracias por su atención. Volveremos la semana próxima con más protagonistas aquí en Canal Sierra de Cádiz, en este pueblo abierto. Ya se acercan las elecciones, así que ya mismo tendremos que intensificar un poquito más. Me froto las manos, pero no con ningún sentido. Es que a uno le gustan los debates, las tertulias, podernos sentar, poder hablar con educación, con respeto, por supuesto, pero siempre poder escuchar todas las opiniones al mismo tiempo. Y eso a mí pues me gustan esos debates que pronto ya volveremos a tener, como no podía ser de otra forma aquí en esta casa. Lo dicho, gracias por su atención, volvemos la semana próxima, hasta entonces.